bienvenidos nuevamente a este programa Paralelo 360 JC Manfred. Hoy tenemos a un invitado especial, don Henry Amador, conferencista en materia de procuración de una sociedad mejor desde los principios cristianos. Don Henry, bienvenido, don Henry Amador. Un gusto tenerle de nuevo. Ya habíamos hablado hace unos meses, en febrero, para ser exacto. Y bueno, don Henry, la invitación para hoy es que nos pueda hablar cómo desmaterializar los cuerpos humanos en una sociedad hondureña o global, donde prima la ambición desmedida, sin importar si nos llevamos a el otro, o sea, al prójimo de encuentro. ¿Cómo que nos podría decir para trabajar en ese sentido, don Henry? Bueno, primeramente gracias por esta invitación, la segunda vez que venimos a este programa Paralelo 360, y el tema en sí es muy interesante, muy apetitivo, y pues tenemos que irnos a la raíz del problema, ¿va? Porque no lo podemos ver el resultado, ¿no? Sino que de dónde viene, cómo comenzó esta situación, ¿no? Entonces, en todos los tiempos hay una cosa importante. En cualquier cosa, Dios es el primero, ¿verdad? Dios está ahí siempre, en la ciencia, en la química, en el universo, en la materia, en todo lugar está Dios, ¿verdad? Y siempre existe Dios porque es el creador, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, cómo desmaterializar los cuerpos humanos, ¿verdad? Está clara, la humanidad está muy pegada a todo lo que es materia, ¿no? Entonces lo podemos explicar de esta manera religiosamente porque es la parte fundamental, es la esencia, en donde podemos ver de que existe un creador, aunque no lo miramos, es invisible, pero está ahí, ¿no? Entonces Dios tenía un plan de crear a sus hijos bajo un ideal celestial, en donde sus hijos crecieran, aparte de físicamente, también crecieran espiritualmente y maduraran. Ya una vez maduros, tanto Adán y Eva, positivo o negativo, Dios los iba a unir en matrimonio. Y de esta manera Adán y Eva iban a dar una tribu, una familia, una tribu, una sociedad y una nación y un mundo que sería el reino de los cielos en la tierra. Esta conexión con Dios sería el reino de los cielos, conectada con Dios sin pecado original, ¿no? Este plan tan hermoso y tan precioso se fue a la borda por el mismo hombre, porque el hombre no obedeció la palabra de Dios, ¿no? Entonces se desconectó con Dios, ¿verdad? Entonces en la Biblia Gemienta, en Génesis, dice que el día que comieran de ese fruto iban a morir, pero sabemos que Adán y Eva siguieron viviendo, ¿no? Después de comer el fruto, supuestamente. Entonces, ¿a qué refiere esa muerte? Fue una muerte espiritual, ¿verdad? Es como cuando tenemos conexión con el internet y tenemos el celular en la mano, ¿no? Y cuando nos cortan el internet ya no funciona. Tenemos el aparato, pero no está la señal, ¿no? Entonces, el hombre desconectó con Dios. Entonces, por eso el hombre quedó en estado de ignorancia, que cayó tan bajo, que empezó a descubrir como un bebé, a ir creciendo poco a poco, ¿no? Y Dios nunca lo abandonó. Entonces, eso lo podemos ver cuando Jesús camina en un lugar donde le dice uno, maestro, yo quiero seguirte, pero dame tiempo porque tengo que ir a enterrar a un pariente. Entonces Jesús le responde, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Los que iban a enterrar al muerto estaban muertos. El muerto físicamente y espiritualmente, y las personas vivas, entre comillas, están muertas. ¿A qué refiere eso? A la muerte espiritual. Entonces, a través de esa separación del hombre y Dios, es que el hombre ha perdido esa esencia espiritual, esa conexión con Dios, y lo único que ve y toca es la materia. El hombre se deja dominar por la materia. Podemos dividirlo en dos cosas, ¿va? La materia física, ¿verdad? Que el hombre quiere un carro más del año, que el hombre quiere andar bien vestido, que el hombre quiere comer bien y todas las cosas, ¿no?
Entonces no es malo, en sí no es malo porque el hombre tenía que ser el gobernador de la creación, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero desgraciadamente, entonces ese desligamiento ha causado a nivel mundial este apego a la materia, ¿no? En donde hemos perdido los principios morales, en donde matamos, no tenemos conciencia, en donde la materia es primero, ¿no? El que tiene dinero quiere tener más, ¿verdad? Entonces estas cosas son temporales, porque el cuerpo es temporal. El cuerpo dura 80 años, 100 años, y todos los millones de dólares, todas las propiedades, todos los carros, eso se queda aquí. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Entonces, muchos dirán, no, pero esa finca, esto y el otro, los bienes, el dinero y todo eso, le quedan a mis hijos. Entonces lo que está pasando es una cadena de vicio de la materia, ¿verdad? Entonces no es que sea malo, el problema es, un ejemplo claro, ¿qué hace la persona cuando se levanta en la mañana? Se pone los zapatos y se pone el calcetín en medio de los zapatos. Eso es incorrecto. Primero es el calcetín, después los zapatos. El hombre primero prefiere la materia. Y lo espiritual lo deja por último. Cuando ya está en la última, que está agonizando, ahí se acuerda de Dios. Y ese es un grave problema. Porque lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Entonces, como dije antes, venimos desnudos, nos vamos desnudos. Entonces, ¿qué hacer para poder desmaterializar los cuerpos de la materia? Simple y sencillamente conectarse con Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos conectarnos con Dios, teniendo ayunos, oración, valorar las cosas espirituales, el servir a los demás, el vivir por el bien de los demás, el tener una buena esposa, una buena familia, centrada en Dios, en ser un hombre fiel, absolutamente fiel como esposo, como hijo, como hermano. Esos son los valores que se llevan, esos son los tesoros que tenemos en el cielo, porque lo demás se pudre aquí en la tierra. Don Henry, tenemos un caso patente ahorita. El 28 de julio se realizaron las elecciones en Venezuela y vemos la ambición desmedida del señor Maduro, ¿sí? Nicolás Maduro, que se quiere aferrar al poder. Ya estuvo dos periodos y creo que tenemos una crisis democrática. ¿Usted ve que está muy materializado el cuerpo del señor Nicolás Maduro al querer aferrarse al poder, don Henry? ¿Cómo podría interpretarlo usted? Bueno, realmente esto es algo que tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Y no solo Maduro en Venezuela, sino muchos aquí en Honduras y a nivel mundial. La gente se aferra al poder, a la fama, a la fortuna, al poder mover un dedo y asesinar a alguien, al abrir la boca y ordenar un asesinato de una masa, de alguien, de una persona, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, Maduro representa ese hombre materializado, ¿no? Que no tiene conciencia, está ciego, ¿no? Está más muerto que vivo espiritualmente. Ese no teme a Dios, no teme a nada y simplemente pues él quiere aferrarse como esas garrapatas que están chupando sangre en el cuerpo, ¿no? Pero como dice el dicho, a cada chancho le llega su Pascua. Entonces esto es temporal, ¿no? Entonces qué tristeza por el hombre porque nunca reaccionó, nunca despertó. Y la vida no es eterna, ¿no? Y todo lo que se hace en la tierra se paga ahí arriba también y aquí también, ¿no? Entonces, hay situaciones de que somos un cuerpo que trasciende, ¿verdad? Y no duramos más de 100 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, a cada quien le llega su hora de reportar todos sus hechos, malos o buenos, aquí en la tierra. Entonces, yo digo una cosa importante. Cada ser humano tiene un propósito aquí en la tierra. No es destruir, no es apoderarse de la materia, no es dañar, no es afectar a los demás, sino vivir por los demás. Eso Maduro jamás lo entendió, jamás lo comprendió, ¿no? Porque un presidente con su esposa, la dama de la nación, están en la posición de padres de una nación. Y los hijos son todos los habitantes de ese país. Y ellos tienen que velar por esos hijos, por esos ciudadanos, que tengan la comida, que tengan desarrollo, que tengan agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos han caído en esta situación que se han materializado por el dinero y por la materia, ¿no? En general, ¿no?
Y por eso hay tanta miseria en este mundo, no solo en Honduras, sino en todo el mundo, ¿verdad? Don Henry, desde, por ejemplo, ustedes ven la idea del principio divino, y en el principio divino se habla sobre las indemnizaciones. ¿Cómo se podría aplicar a nuestro planeta en crisis esto de las indemnizaciones? ¿Qué estamos pagando en el mundo? Porque vemos, como usted bien lo dice, éxodos masivos de personas, delincuencia en todos lados del mundo. Vea usted lo que pasó con Donald Trump. Pareciera algo surrealista, pero pasó un atentado contra Donald Trump, y etcétera. Entonces, ¿cómo se podría observar la indemnización en este contexto global? Bueno, antes que todo aclarar al público que el principio divino fue una revelación dada al reverendo Sang Myung Moon de Corea. Hace en el año 1950, ¿verdad? Él empezó a revelar estas cosas, y una de las palabras que el cristianismo desconoce es la palabra indemnización. Los errores que uno comete, aparte que uno los paga, también los paga sus descendientes, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver a nivel familiar, a nivel individual, a nivel trivial, a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo va con la cruz en la espalda, dice que hay unas mujeres que están llorando. Entonces Jesús les dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces, quieras o no, es una cadena de indemnización que dejamos a nuestros descendientes, ¿no? Entonces, sencillamente Honduras votó por X persona, y entonces eso, todo lo que estamos viviendo es como lo que nosotros escogimos. Ahí Dios no se puede meter. Entonces hay mucha gente sin trabajo, muriéndose de hambre, tanta crisis ahorita en Honduras, y eso viene porque nosotros mismos lo buscamos, ¿verdad? Entonces estamos pagando nuestro error de haber votado por alguien que no era buena persona, ¿verdad? Entonces, lo que te estoy claro yo es que yo no conozco lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, yo voté por una mala persona, ahora todas las consecuencias tengo que aceptarlas, ¿verdad? Y eso también ocurre en ciertos niveles, como dije antes. Por ejemplo, yo conozco una persona que tenía 7 varones, y buscando a las niñas se llenó de varones. Y cuando llegó a la 8ª, era mujer, era la reina. Esa muchacha era la reina de esa familia porque era la única mujer. Y hay un montón de experiencias y casos que podemos ver eso, ¿no? A países que uno dice: ¿por qué hay tornados? ¿Por qué hay diluvios? ¿Por qué hay inundaciones, terremotos a cada rato en el país? Es porque algo debe a la nación, porque algo malo ha hecho. Entonces, nosotros somos el presente de este mundo, y cada cosa que hagamos va a ser para bien o para mal, y eso nos va a definir en el futuro si venimos a este mundo a hacer algo bueno o algo malo, ¿no? Entonces, si yo continúo, por ejemplo, en drogas, en vicios, si yo hice violaciones, robé, todo eso, y me muero, esos son pagos de indignación que mis descendientes tendrán que pagar, ¿verdad? Y por eso dicen: pero era tan buena la persona, tan honrada, tan honesta, ¿y qué le pasó? ¿Va? Te está pagando lo que sus descendientes hicieron, ¿verdad? Entonces, a veces miramos familias de dinero, familias que tienen un hijo con autismo o parálisis en todo el cuerpo, o con leucemia, que es una enfermedad mortal, y una familia tan buena, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? Y es que los antepasados de esa gente tal vez violaron, mataron, robaron, y ellos tienen que pagar la indemnización de sus antepasados, ¿verdad? Eso no se nos olvide, es muy importante. Esta parte los cristianos no la tocan porque desconocen de esto, ¿no? Entonces, cuando usted me presentó, ¿verdad? Yo no soy licenciado, no soy abogado, no soy ingeniero, no soy teólogo, simplemente soy un hijo de Dios que respeta las leyes de Dios y conoce muy bien el ideal de Dios. Y como dice Jesucristo, la verdad os hará libres, mente y cuerpo libres. Esa es la última batalla que el ser humano debe ganar.
porque la mente le dice algo, hace esto, después le dice no, lo otro. Entonces hay una confusión, hay una división, ¿no? Entonces eso pasa con el ser humano. Por eso este mundo está dividido desde fronteras, barreras, desde los negros, los blancos, desde la gente pobre, la gente rica. Dentro de los hermanos hay división, hay divorcios en las parejas. Estamos divorciados de Dios, todo es división, ¿no? Entonces por eso Dios es unidad, Dios es paz y amor y armonía en cada ser humano. Cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, somos los señores de este mundo, dominamos todas las cosas, el sexo, la lengua, el egoísmo, la cólera, la venganza, tantas cosas. Entonces ahí podemos calificarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Y para terminar, pues yo tengo 30 años de estar casado con mi esposa y yo jamás ante el cielo y la tierra le he sido infiel, ¿no? Entonces son valores importantes que nuestros hijos miran y observan, pero lo más importante en este mundo es los valores espirituales que le dé a su hijo, el honradez, la fidelidad en la pareja, la honestidad y tantas cosas importantes, la unidad con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que perdura para siempre y son los tesoros que son eternos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve un político, un millonario, qué sé yo, que le deja todas las propiedades, el carro y todas las cuentas de banco a su hijo? ¿Y ese hijo qué va a hacer con eso? Las va a destruir, se va a materializar más todavía y jamás va a aprender a valorar las cosas porque no le costaron. Sí. Don Henry, podríamos decir, por ejemplo, un caso específico. Israel ha venido pagando una indemnización por haber asesinado, por ejemplo, a Jesucristo, ¿cree? ¿Usted qué opina? Porque siempre ha estado Israel ahí en conflicto desde los tiempos. No, en esa parte yo siempre digo esto, ¿no? Dentro de la ignorancia no hay progreso. Escuchen bien, dentro de la ignorancia no hay progreso, ya sea espiritual, ya sea físico, lo que sea. Entonces, yo me califico como una persona religiosa, pero no fanática, porque el fanático no es bueno ser fanático, ¿no? Porque se va a los extremos y queda ciego, ¿no? Se ciega totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? En el país de Israel nació el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es cualquier cosa. Y nació en un establo como un animal. ¿Quién de ustedes han tenido un hijo en un establo donde hay excremento, donde hay animales, donde apesta? Eso no, la gente no lo entiende. Pero como es así, como ha venido una tradición durante miles de años, entonces así está bonito el pesebre. Pero no analizamos nosotros. Si la mujer más pobre en un barrio marginado, el niño nace en el seguro social o en el hospital, ¿cómo es que el Hijo de Dios nació como un animal en un establo? Póngale mente a eso. Entonces, ¿qué pasó? La humanidad fracasó en recibir al Mesías. Si yo voy a su casa y le toco la puerta, y usted me abre la puerta y me dice, Henry, ¿cómo está? Pase adelante, siéntese, tengo un cafecito, me atiende. Pero si yo le toco la puerta y usted me agarra patadas o me tira agua hirviendo en la cara, ¿qué es eso? No me recibió. Dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron a Jesucristo. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cuál es la verdad completa? Que Dios mandó a su Hijo para que lo recibieran, no para que lo mataran. Hay pruebas en la misma Biblia, pero como estamos ciegos, estamos fanatizados, entonces no entendemos y no miramos eso. Entonces, hay un mandamiento que dice la Biblia, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo unigénito a la tierra para que todo aquel que lo reciba tenga vida eterna. No dice para que lo envío, para que me lo maten. Entonces, una creencia a nivel mundial que Satanás ha metido en la humanidad, que Jesús vino a morir por usted, se llevó sus pecados en su espalda. Muchos religiosos, pues yo ya me convertí, ¿verdad? Pero tuve un desliz con una mujer, le hice infiel a mi esposa, robé aquí, robé allá, pero me arrepiento y no hay problema. Ese era un gran engaño. Y Pablo dijo, si los príncipes de este mundo hubieran conocido la sabiduría del Señor, jamás lo hubieran crucificado. ¿Por qué ustedes no le ponen Judas a su hijo? Si fue la voluntad de Dios que mataran a Jesucristo.
Nadie le pone eso porque hay una mente original que le dice eso no está correcto. Pero hasta hoy en día, en este tiempo, se están dando estas revelaciones del reverendo Sam Myung-Moon de cómo fueron las cosas, de qué es la verdad completa, y por eso ha sido perseguido por este mundo satánico. Entonces, todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Bueno, gracias, don Henry Amador, por esta interesante entrevista. Vamos a seguir en contacto, claro, y esperamos con esta entrevista que contribuyamos a cambiar este sistema de cosas, desmaterializar los cuerpos. O sea, que como bien lo decía don Henry Amador, no es que es mala la ambición, el problema es cuando nos llevamos de encuentro a el otro, el prójimo, que es lo que está pasando con el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que hay que ponerle límites a esto de las reelecciones porque es un problema, y nuestro próximo invitado nos va a hablar de esto, de hecho, que él tiene la fórmula, dice, para limitarla, para esto de ir contra las reelecciones. Entonces va a ser nuestro próximo invitado. Gracias, don Henry. Muchas gracias, Alfredo.